Bien, ahí vamos. Ahorita ya les comparto la presentación para que todos la veamos. Bien. Ah, Les comentaba con respecto a esta concepción de lo que llamaríamos el procesamiento del lenguaje. Sabemos que esta perspectiva cognitivista con respecto al tema del procesamiento, este modelo, tenemos que tomar en cuenta mucho de este aspecto de cómo este aspecto cognitivista va a estar postulando algunos elementos básicos que tenemos que observar. En este aspecto es entender en principio todo el proceso de la diferenciación que hay entre una persona y otra y que de alguna otra forma nosotros no estamos programados de la misma forma para responder. Podemos tener ciertos patrones de programación similares, pero de una persona a otra no podemos decir que exactamente sean igual. Por eso es que muchas veces eso es en donde se da el aspecto de la adaptabilidad y lo que es la contextualización con respecto al mismo lenguaje de una persona a otra. Y eso es en donde hace más rico lo que es el procesamiento de lo que es el lenguaje. Eso solamente es de acuerdo al enfoque cognitivista. Tenemos nosotros ahora el otro enfoque, que es el enfoque conexionista. En este enfoque conexionista, dice, vamos a reconocer dos grandes tipos de redes conexionistas, las localistas y las de redes neuronales. Dice, una es que son aquellas que poseen estructuras cuyos nodos representan entidades y conceptos y propiedades concretas. ¿A qué nos referimos con estos aspectos, estos nodos? De alguna otra forma, estos aspectos localistas, dentro del enfoque del aspecto del lenguaje y el procesamiento del lenguaje, vamos a estructurar lo que vamos a conocer como lo que son las reglas sintácticas particulares en la formulación del lenguaje. ¿Se acuerdan que les había comentado que, por ejemplo, no es lo mismo el lenguaje que en ese aspecto, por ejemplo, en el idioma inglés, no es lo mismo eh, en ese aspecto las palabras entre el inglés, por ejemplo, de Australia y el inglés que, por ejemplo, que puede haber en el centro de Estados Unidos? Bueno, en este aspecto, de acuerdo al enfoque conexionista, yo tengo que establecer cuáles son los aspectos de los nodos. En este aspecto de los nodos, yo voy a determinar un aspecto particular. Es cómo es que qué aspectos de inflexión en el lenguaje se usan y cuáles cambian, incluso en el aspectos regionales. Por ejemplo, no es lo mismo la forma de lo que es el inglés que se puede haber, por ejemplo, en las zonas del sur, como por ejemplo Carolina del Sur, eh, Texas, a la que puede haber, por ejemplo, en las partes más cerca, por ejemplo, cuando hablamos específicamente como de Boston o de Chicago, ¿sí? En este aspecto es a lo que vamos a determinar los enfoques conexionistas, ¿sí? En donde las estructuras o nodos representan entidades, conceptos o propiedades concretas, ¿sí? Esto es el aspecto importante que yo tengo que determinar cuando hablo de los enfoques conexionistas. Es la manera en que yo puedo pronunciar algo y en ese aspecto la entonación puede conllevar un tipo de mensaje diferente de una región a otra. Incluso esto lo podemos ver específicamente, por ejemplo, como en nuestro país. Por ejemplo,
La manera en que yo pronuncio una palabra, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en el sureste, puede tener otra significación diferente y otro enfoque y otro significado diferente que al que podamos ver en el noreste del país. Sí, aquí es en donde determinamos estos aspectos de cómo estos aspectos sintácticos, estas reglas regionales y particulares con respecto a estos nodos, por ejemplo, por qué, por ejemplo, nuestro vecino es estado de Yucatán, tiene una cierta entonación, ciertas palabras. Por ejemplo, como cuando veamos un ejemplo, es que se utilizan muchas palabras que tienen muchos significados diferentes que a lo mejor esa palabra no tendría un significado particular y no lo entenderían las otras partes del centro o incluso prácticamente la frontera con Estados Unidos. ¿Han escuchado, por ejemplo, yo he escuchado mucho esta frase allá en lo que es, sobre todo por la parte de Valladolid y parte de esas partes de Yucatán, por ejemplo, cuando dicen la palabra negociante? ¿Qué es el negociante? Es como una cosa, por lo que tengo entendido, he escuchado. Usualmente se refieren a objetos. Ujú. Ok, ok, se refieren a objetos, muy bien. Pero ¿cuándo se usa la palabra negociante? Cuando están pidiendo algo y en el momento no se les acuerda cómo se llama. Exactamente. Es una forma, de alguna otra forma, de acuerdo al enfoque conexionista, vemos una particularidad con respecto a, es dentro de lo que es el léxico y dentro de la sintaxis regional o local, por ejemplo, de ese estado, para poder establecer un aspecto indicativo de algo que necesita la persona. El negociante es cualquier cosa o objeto que necesitamos que otra persona nos lo dé o que hacemos referencia a dicho objeto o cosa. Si ustedes dicen, por ejemplo, esa palabra, por ejemplo, es que dame el negociante y se lo dicen, por ejemplo, no sé, a partes de Coahuila o Tijuana, no van a entender de lo que estamos hablando. Ahí es en donde se da muchas veces el enfoque conexionista. Es en donde vamos a encontrar ese tipo de cosas. ¿Sí? Lo mismo sucede con, por ejemplo, en el país de Estados Unidos, donde hay ciertas palabras donde solo existen esas palabras y tienen un significado particular específicamente y solo se usa para esa región o zona del país y que a lo mejor la misma cosa o el mismo objeto o circunstancia la usen con otro tipo de palabra en en otra parte del país vecino. Y ese es en donde tenemos que tener, por ejemplo, el aspecto de tratar de cuidar, de no casarnos mucho con el aspecto localista, porque muchas veces es ahí donde, por ejemplo, una cosa que pueda interpretarse de forma natural acá puede tener otro significado para otra persona en otro lugar, o sea una palabra inventada, porque muchas veces existen palabras de alguna otra forma dentro de ciertos vicios del lenguaje que adquieren un significado particular y solamente incluso se vuelven más localistas, por ejemplo, porque no es se ha dado estas circunstancias. Por ejemplo, hay ciertas
ciertas expresiones e inflexiones, por ejemplo, como las que se manejan. No es lo mismo ciertas expresiones que, por ejemplo, se manejan por ejemplo, en Nueva York. No es lo mismo las que se hablan, por ejemplo, en el Bronx, por Estados Unidos, que en Brooklyn, y es totalmente diferente. Ahí es en donde muchas veces es en donde tenemos que entender y comprender si esas expresiones no tengan aspectos de interpretación y comprensión diferentes. En el aspecto del enfoque conexionista tratamos de buscar que, por ejemplo, que estos nodos de representación o entidades o conceptos o propiedades sean específicamente concretas y sean prácticamente pues contextualizables independientemente de los aspectos locales. Por eso muchas veces estos aspectos tenemos que estarlos cuidando y matizando para no meternos en problemas al momento eh, de escuchar una conversación o entablar una. Otro de los aspectos importantes es el aspecto en el enfoque conexionista, es el aspecto de las redes neuronales, dice. Y dice, dependen de los patrones de activación y conexión que pueden sufrir modificaciones en función de determinados hechos, lo que origina la propagación de información en un comportamiento análogo al que muestran las neuronas cerebrales. ¿Qué significa en este aspecto? Muchas veces aquí es en donde vamos a ver el aspecto cómo ciertas palabras pueden activar ciertas zonas de nuestro cerebro, y en este aspecto, dentro de la comprensión del lenguaje, nos podemos nosotros encontrar aspectos de tipo de asociación. Muchas veces, por ejemplo, sabemos que la palabra puede tener un significado específico, pero en sentido de asociación con respecto a la interpretación del receptor puede cambiar, porque esa palabra puede generar una reacción o una comprensión particular por el tipo de acentuación. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, por ejemplo, hay ciertas palabras que por no cuidarse enfoque conexionista, si tú lo pronuncias mal, puedes estar activando de forma inconsciente en la otra persona que estás queriendo de decirle algo. Muchas veces de ahí es cuando entendemos el aspecto de las redes neuronales, la explicación de cómo es que en algunas personas, por ejemplo, cierto tipo de palabras, al ser pronunciadas de una forma específica, pueden interpretarse o malinterpretarse de una forma que es diferente a la intención de lo que se quería decir. Por ejemplo, es aquí es cuando determinamos, por ejemplo, cómo es que se da esta información y cómo es que lo estoy pronunciando y cómo eso está generando ciertas activaciones de ciertos zonas de mi cerebro. Por ejemplo, hay palabras que son evocativas o ciertas expresiones lingüísticas que son evocativas, que muchas veces provocan en el sujeto ciertos aspectos interpretativos diferente de lo que específicamente quiere decir la persona. Y a lo mejor simplemente en los aspectos de la memoria de la persona, eso atribuye a una emoción o a un sentimiento, y de alguna otra forma es por eso que sucede que algunas personas, por ejemplo, pueden sentir e interpretar que si alguien dice algo de alguna otra forma, es en sentido de esa persona. ¿Qué significa? Es como cuando dices algo y estás haciendo una plática y estás hablando de otra persona
y la persona piensa que estás hablando de ella aun cuando no lo estés haciendo. Ahí es en donde se establece el enfoque conexionista de las redes neuronales. Y a veces es totalmente inconsciente e involuntario y la persona automáticamente así lo siente. Es que sentí que esa persona estaba hablando de mí porque dijo esta forma, de esta forma, de esta forma y sentí que lo decía por mí. ¿Alguna vez les ha pasado eso que estás teniendo una plática y las personas pareciera que se toman las cosas a personal? No sé si les ha sucedido Sí, esto. Bueno, ese sería uno de los aspectos interesantes con respecto a las cuestiones de las redes neuronales. Por ejemplo, cómo ciertas expresiones lingüísticas o ciertas expresiones de tipo oral, a lo mejor la persona en ese momento así lo interpretó, pero a lo mejor no tiene que ver exactamente por lo que el otro quería decir o lo otro quería expresar. Aquí es cuando podemos entender y comprender, por ejemplo, de que a veces no siempre somos responsables. En una parte sí somos responsables de lo que decimos, pero no siempre somos totalmente responsables de lo que el otro interprete o cómo va a tener un impacto esa palabra o esa expresión en el otro. Es como un 50 y 50 de acuerdo a este enfoque conexionista. Debo tener en cuenta de que lo que yo quiero decir cause el impacto o la interpretación de acuerdo a lo que quiera transmitir, pero no siempre lo puedo asegurar que suceda en el otro. Y a veces la situación está en la otra persona que se dé ese proceso de interpretación. No sé si quedó comprendido este punto con respecto al enfoque conexionista. Sí, profe. Muy bien. Bueno, hasta el momento tenemos nosotros lo que es la clase, pues prácticamente ya son las 2. El día de mañana debemos estar terminando parte de este tema para que yo les encargue la siguiente clase que podamos analizar un video y ustedes de acuerdo a estos temas ustedes puedan realizarlo y de alguna otra forma podamos discutir cómo les fue y cómo fue su experiencia al realizar el análisis de ese video. ¿Sí? Si tienen dudas más día de mañana, les pido que me hagan sus dudas. ¿Comprendido? Sí, maestro. Excelente. sí, maestro. Entonces, mañana terminamos de ver este tema del procesamiento del lenguaje oral y escrito y ya les indicaré más o menos estén pendientes en Classroom lo que les voy a subir para que podamos nosotros trabajar con ello. Bueno, por mi parte sería todo. Nos vemos mañana y excelente tarde para todos. Gracias, maestro. Igualmente, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, maestro. Gracias, maestro. Nos vemos mañana. Nos vemos. Hasta mañana, profe.